La confesión final. Lo que Walter Mercado decidió revelar cuando sintió que la muerte se acercaba. La habitación estaba iluminada apenas por una lámpara de mesa, cuya luz cálida parecía sostener con dificultad el peso de los recuerdos que se acumulaban en el aire. Era una tarde silenciosa en San Juan, una de esas tardes en las que el tiempo se contrae y todo lo que se ha callado durante años exige salir a la luz. Allí, rodeado de fotografías, de trajes brillantes que habían sido parte inseparable de su imagen pública y de los libros que él mismo había escrito, Walter Mercado, el astrólogo más famoso de América Latina, tomó una decisión que cambiaría para siempre la forma en que el mundo lo recordaría. Antes de morir, decidió hablar. Y no hablar de estrellas, ni de planetas, ni de predicciones. Hablar de él mismo, de su vida más íntima, de lo que durante décadas había ocultado tras una sonrisa inquebrantable y una voz suave que parecía no conocer el dolor. Por primera vez, Walter pidió que no hubiera cámaras, ni maquilladores, ni asistentes. Solo una persona permaneció en la habitación como siempre, silencioso, atento, presente. Willie Acosta, su asistente, su sombra, su guardián, su confidente y, como él mismo revelaría, su amante secreto durante más de 3 décadas. Lo que se dijeron ese día, lo que Walter reveló en su lecho de muerte, lo que confesó con voz entrecortada pero firmes, sería un testimonio tan poderoso que incluso las estrellas, esas que él interpretó durante más de 50 años, parecerían detenerse para escuchar. Walter sabía que su partida estaba cerca. Su cuerpo, frágil y cansado, ya no respondía como antes. Su respiración se volvía más corta, más pesada. Sin embargo, su espíritu seguía vibrante, lleno de una humanidad profunda que muy pocos tuvieron la oportunidad de conocer realmente. Detrás de las capas de extravagancia, de las capas de misterio, de las capas de amor, mucho amor, había un hombre sensible, vulnerable, a veces roto, pero siempre auténtico en sus sentimientos más profundos. Y en el centro de esos sentimientos estaba Willie. Durante años, millones de espectadores lo vieron sonreír, moverse con elegancia, enviar bendiciones a través de la pantalla. Pero nadie imaginó que, cuando las cámaras se apagaban, Walter regresaba a un mundo pequeño, silencioso, construido para 2. Willie Acosta no era solo su asistente. Era quien preparaba su té cuando las giras lo agotaban, quien lo ayudaba a ponerse los trajes pesados bordados de piedras, quien revisaba cada detalle de sus presentaciones, quien lo acompañó en hospitales, en noches de desvelo, en momentos de dudas y miedo. En su lecho de muerte, Walter decidió que ese amor, un amor vivido en secreto, un amor que sobrevivió al escrutinio mediático y al miedo de los prejuicios, merecía ser contado. Y así, con cada palabra, fue deshilando una historia que había permanecido oculta por décadas. Recordó la primera vez que vio a Willie, un joven tímido, ordenado, de carácter sereno, cuya presencia le resultó inexplicablemente tranquilizadora. No hubo chispas inmediatas ni declaraciones rotundas. Lo que hubo fue una conexión silenciosa, casi espiritual, que fue creciendo día a día. Walter confidenció que, en un mundo que siempre exigía de él perfección y espectáculo, Willie era el único espacio donde podía ser simplemente un ser humano. Habló también de los sacrificios, de cómo, para proteger su imagen pública, una imagen construida cuidadosamente, amada y cuestionada por millones, decidieron mantener su relación completamente en la sombra. No podían caminar tomados de la mano, no podían viajar juntos como pareja, no podían admitir ante nadie que se amaban. Era un amor lleno de límites, pero también lleno de una ternura que lo sostuvo incluso en los momentos más difíciles. Walter reveló que hubo noches en las que lloró en silencio, acostado a centímetros de Willie, sin poder abrazarlo frente a los demás por miedo a lo que dirían. Confesó que la fama, aunque le dio gloria, también le arrebató la posibilidad de vivir un amor libre. Y sin embargo, nunca se arrepintió. Willie fue mi hogar, dijo con voz ronca, mi compañero, mi refugio, mi verdad. En este capítulo, entramos también en los recuerdos más luminosos, esos que Walter guardó como tesoros. Los viajes clandestinos donde podían reír sin miedo, las conversaciones profundas sobre el destino, las horas que pasaban escuchando música en silencio, simplemente disfrutando de la presencia del otro. Eran momentos pequeños, pero para él eran universos enteros. El público veía a Walter Mercado como una figura casi mítica, pero en la intimidad él temía la soledad, temía el olvido, temía que su verdadero yo nunca fuera conocido. Por eso, al sentir que la muerte lo rozaba por primera vez, supo que era momento de liberar esa verdad, no para crear escándalo, sino para honrar al hombre que estuvo a su lado cuando nadie más lo estuvo,
para que el mundo comprendiera que detrás de cada gesto suave y cada mucho, mucho amor, había una historia de amor real, profunda, sacrificada y, en muchos momentos, dolorosa. Mientras hablaba, Willie, sobrio, leal, inquebrantable, no derramó una lágrima. No porque no lo amara, sino porque sabía que Walter detestaba las despedidas dramáticas. Sin embargo, sus manos temblaban. Walter, al verlo, sonrió débilmente y squeezed su mano. «Gracias por amarme cuando yo no sabía amarme a mí mismo», susurró. Este capítulo también explora el miedo que ambos sintieron durante décadas. El miedo a que la prensa descubriera la verdad y destruyera la carrera de Walter. Las sospechas existieron siempre, pero nunca se confirmó nada. Willie se volvió invisible por elección propia. Un hombre que sacrificó su propia vida sentimental para proteger a quien amaba. Walter reconoció que ese sacrificio fue uno de los actos más grandes de amor que jamás alguien hizo por él. La revelación final que comparte en este primer capítulo no es solo la existencia de esa relación, sino su magnitud emocional. Confesó que Willie fue el único amor estable que tuvo, la única persona en la que confió plenamente, el único que lo vio sin maquillaje, sin trajes, sin máscaras. Su último deseo, según contó, fue que después de su muerte el mundo finalmente reconociera a Willie no solo como un asistente devoto, sino como el hombre que estuvo a su lado en cuerpo, alma y corazón. Que se dijera su nombre con respeto, que se entendiera que su amor fue tan verdadero como cualquiera, aunque vivió condenado a la invisibilidad. Walter sabía que esta confesión tendría un impacto profundo. Era consciente de que revelarlo todo, justo antes de morir, cambiaría la narrativa de su vida. Pero también sabía que el secreto era demasiado pesado para morir con él. La verdad, dijo, es también una forma de libertad, y así, con voz cada vez más débil, Walter fue cerrando los ojos mientras seguía narrando fragmentos de una vida compartida. Las primeras discusiones, los celos silenciosos, los reencuentros, las reconciliaciones, los aniversarios celebrados en clandestinidad, las fotos nunca publicadas, los abrazos prohibidos. Una vida entera vivida en paralelo a la fama, en un rincón discreto donde solo dos corazones sabían el lenguaje que hablaban. Este capítulo concluye con la imagen de ambos tomados de la mano, en una habitación silenciosa, iluminada por recuerdos que ahora, por fin, serían compartidos con el mundo. Porque antes de morir, Walter Mercado no quiso hablar de horóscopos, quiso hablar de amor, del único amor que fue completamente suyo. Los años de silencio, lealtad y sacrificio. La vida oculta de Walter y Willie que el mundo nunca vio. El amanecer en la casa de Walter Mercado tenía un brillo particular, casi mágico. Las cortinas de seda dejaban entrar la luz del Caribe con suavidad, como si supieran que allí, detrás de esas paredes, se vivía una historia que debía ser tratada con delicadeza. Para el público, ese hogar era un santuario espiritual, un espacio donde Walter consultaba los movimientos de los planetas, escribía predicciones y preparaba su imagen para el mundo. Pero había otra verdad, una que solo dos personas conocían en profundidad. Esa casa era el escenario secreto de un amor que sobrevivió a décadas de silencio. En este segundo capítulo, entramos en los años más intensos, complejos y emocionalmente desafiantes de la relación entre Walter Mercado y Willie Acosta, su asistente, su compañero, su apoyo incondicional. Aunque su historia comenzó con una conexión suave y casi accidental, pronto se convirtió en un lazo tan profundo que ambos supieron que estaban entrando en un territorio del que ya no podrían salir. Un territorio donde la fama, la soledad, el miedo y el sacrificio coexistieron en un equilibrio frágil pero profundamente humano. El pacto silencioso. Tras los primeros meses de trabajo conjunto, Walter comenzó a sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo. Confianza. Willie, con su presencia discreta y su capacidad de anticipar necesidades sin que se lo pidieran, se volvió indispensable. Pero fue una noche en México, después de una grabación larguísima, cuando ambos entendieron que su relación había cruzado un límite invisible. Walter estaba exhausto y su espíritu, tan acostumbrado a la energía del público, parecía apagarse cuando la puerta del camerino se cerraba. Willie se acercó para ayudarlo a desabotonar el traje, y sin saber cómo, una ternura silenciosa llenó la habitación. No hubo palabras, no hubo declaraciones, no hubo promesas, solo una mirada prolongada que duró segundos, pero que en realidad llevaba años formándose. Fue esa misma noche, cuando establecieron, sin decirlo, un pacto silencioso. Amarían sin ser vistos, compartirían la vida sin ser reconocidos, construirían un mundo propio sin tener jamás la libertad de mostrarlo. Era un acuerdo injusto, duro, doloroso,
pero ambos sabían que no tenían alternativa. En la industria del entretenimiento, especialmente en las décadas en las que Walter alcanzó su mayor fama, cualquier relación que no encajara en el molde tradicional podía destruir carreras enteras. Y Walter había trabajado demasiado para poner su legado en riesgo. Willie lo entendió y aceptó. Ese pacto fue el principio de una vida compartida llena de amor, pero también llena de renuncias. Las giras, los hoteles y las noches interminables, durante los años más intensos de la carrera de Walter, viajaban constantemente. Miami, Nueva York, México, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana. En cada país eran recibidos como reyes. Walter iluminaba estudios de televisión, conferencias de prensa, eventos públicos. Su figura se había convertido en símbolo de esperanza para millones. Pero en los hoteles, cuando la multitud quedaba atrás y las luces se apagaban, surgía la realidad que solo ellos conocían. A veces, la habitación tenía 2 camas separadas. Otras veces pedían suites distintas para evitar preguntas. Sin embargo, cuando la noche se volvía profunda y el silencio envolvía los pasillos, Willie tocaba suavemente la puerta de Walter. Era un toque casi imperceptible. 3 golpecitos cortos, la señal que habían acordado años atrás. Walter abría, y por algunas horas podían ser simplemente 2 hombres que se amaban sin condiciones. Hablaban del futuro, de sus miedos, de sus sueños. A veces reían hasta llorar, otras veces lloraban en silencio, conscientes del peso de su secreto. Willie se encargaba de todo, llamadas, vestuarios, logística, pero también era quien escuchaba los momentos de vulnerabilidad que el mundo nunca vio. Una noche en Caracas, después de una presentación multitudinaria, Walter sufrió un ataque de pánico. Sentía que su corazón se aceleraba, que el aire le faltaba, que los aplausos lo habían ahogado. Fue Willie quien lo sostuvo, quien lo abrazó, quien le habló al oído. «Estoy aquí. No estás solo. Respira conmigo». Walter confesó años después que esa fue la primera vez que se dio cuenta de que sin Willie se habría derrumbado. La presión de la fama y los rumores, aunque nunca confirmaron su relación, el mundo especuló durante décadas. Los trajes extravagantes, la voz suave, la espiritualidad, todo en Walter alimentaba la imaginación de periodistas y críticos. Algunos lo celebraban, otros intentaban ridiculizarlo, y aunque Walter siempre respondió con elegancia, los ataques lo herían más de lo que admitía en público. Willie, viendo todo desde la sombra, sufría doblemente. Sabía que no podía defenderlo públicamente. Sabía que no podía tomar su mano frente a las cámaras. Sabía que el amor que compartían sería usado como arma contra el hombre que él más amaba. Hubo momentos en que Willie quiso irse, no porque dejara de amar a Walter, sino porque temía convertirse en su punto débil. Pero Walter siempre lo detenía con una sinceridad desarmante. «Si tú te vas, mi alma se queda vacía». Era una frase que repetía con frecuencia, no como manipulación, sino como verdad desnuda. Los celos, las inseguridades y el costo emocional. No todo fue perfecto. En la intimidad, la relación también enfrentó sombras. Walter, acostumbrado a la adoración del público, a veces confundía afecto profesional con coqueteo. Willie, siempre observando desde el fondo del estudio o detrás de las cámaras, se tragaba los celos para no incomodarlo. Hubo una noche particularmente difícil en Miami, cuando después de una entrevista, un presentador joven abrazó demasiado a Walter. Willie no dijo nada, pero su mirada lo dijo todo. Van a su habitación en silencio. Cuando Walter cerró la puerta, entendió inmediatamente. «¿Estás molesto?», preguntó con voz suave. «No es eso», susurró Willie, evitando mirarlo. «Entonces, solo a veces olvido que no tengo derecho a sentir nada». La frase cayó como un rayo. Walter lo abrazó y con los ojos brillosos le respondió. «Tienes derecho a sentirlo todo, Willie. Aunque el mundo no lo sepa, tú eres mi corazón». Fue una de las pocas veces en que Willie lloró en su presencia. Los aniversarios que nadie celebró durante más de 30 años tuvieron rituales secretos. Cada aniversario, no de relación oficial porque nunca la tuvieron públicamente, sino del día en que Willie empezó a trabajar con él, celebraban discretamente, a veces con una cena casera, a veces con un viaje silencioso, a veces simplemente sentados en el balcón, mirando el mar. Walter escribía pequeñas notas, firmadas con una estrella. Willie las guardaba todas. En este capítulo, repasamos varios de esos momentos. Cenas improvisadas en habitaciones de hotel, risas mientras veían telenovelas sin sonido, largas conversaciones sobre el universo y el destino. A diferencia de los grandes gestos públicos que caracterizaban la vida de Walter, sus momentos más auténticos fueron siempre los más pequeños. El accidente que cambió todo. Hubo un episodio que pocos conocen y que marcó profundamente la relación. Un accidente automovilístico en el que Willie estuvo involucrado. No fue mortal,
pero sí lo dejó hospitalizado varios días. Walter, desesperado, canceló grabaciones, presentaciones y compromisos para quedarse a su lado. La prensa intentó saber por qué el astrólogo más solicitado del momento había desaparecido repentinamente. Nadie imaginó que estaba en una habitación de hospital, tomando la mano del hombre que durante años había tomado la suya. Ese accidente fue pues un punto de inflexión para Walter. Entendió que su vida pública jamás podría competir con la vida privada que realmente le importaba. Comprendió que el amor, ese amor que siempre predicó para el mundo, tenía un rostro, un nombre, una presencia concreta. Willie. La gran discusión. Cuando el amor fue más fuerte que el miedo, hubo una discusión que casi lo separa. Un día, agotado por la presión, Willie le propuso alejarse definitivamente. No quería seguir viviendo en las sombras, no quería seguir siendo un secreto. Walter, herido y asustado, reaccionó mal. Elevó la voz, cosa que rara vez hacía. Willie empacó sus cosas. Cuando estaba por cerrar la puerta, Walter cayó de rodillas. «No me dejes, no sé vivir sin ti». Willie regresó abrazándolo con fuerza. Ambos lloraron varios minutos. Desde ese día, aunque el mundo seguía sin saber la verdad, su relación se volvió aún más sólida. Para ellos, ese momento de vulnerabilidad marcó un antes y un después. La enfermedad y el inicio del final, los últimos años de Walter, estuvieron marcados por el deterioro físico. Cada recaída, cada hospitalización, cada tratamiento. Willie estuvo allí, siempre allí, no como un empleado, no como un simple acompañante, sino como el hombre que había amado en silencio durante toda una vida. Willie era quien firmaba documentos, quien coordinaba doctores, quien hablaba con la familia, quien lo vestía cuando él ya no podía hacerlo solo. Era quien lo ayudaba a maquillarse, incluso cuando el pulso de Walter temblaba demasiado. A veces, en medio de la noche, Walter despertaba sobresaltado por dolor o angustia, y siempre encontraba la misma imagen. Willie sentado en una silla incómoda, sin dormir, vigilando que él siguiera respirando. Walter confesó antes de morir que esos últimos años fueron, paradójicamente, los más íntimos, los más honestos, los más cercanos. Porque ya no había giras, ya no había cámaras, ya no había multitudes, solo estaban ellos dos. Y el amor ya no tenía que esconderse dentro de la casa. Aunque el mundo aún no lo sabía, ellos vivían como una pareja real. El último suspiro, la herencia emocional y el secreto mejor guardado de Walter Mercado. La última etapa de la vida de Walter Mercado estuvo marcada por un silencio distinto. No era el silencio incómodo de los secretos guardados ni el silencio obligado por la fama. Era un silencio de preparación, como si cada célula de su cuerpo entendiera que el final se acercaba y que debía dejar todo en orden antes de partir. Walter siempre había vivido rodeado de luz, de colores vibrantes, de gestos grandiosos, pero sus últimos días estuvieron teñidos de una serenidad inesperada. Era como si, al enfrentar la muerte, finalmente hubiera encontrado la paz interior que tantas veces predicó. En ese clima de calma profunda, Walter tomó la decisión de revelar lo que por décadas había callado. Su amor por Willie Acosta, el hombre que estuvo a su lado desde los primeros años de fama hasta el instante final. Lo que comenzó como una colaboración profesional se había transformado en una vida compartida, llena de complicidad, sacrificios y un cariño tan profundo que sobrevivió al tiempo, a las presiones y al miedo. Este capítulo final explora los últimos días, las confesiones más dolorosas, el impacto que su revelación tendría en quienes lo rodeaban y, sobre todo, la huella eterna que dejó en el corazón de Willie, el único destinatario de su amor más verdadero. El deterioro físico y la conciencia del final. El cuerpo de Walter comenzó a apagarse lentamente. Sus médicos explicaban que eran complicaciones acumuladas, consecuencia de años de desgaste, estrés, agotamiento y enfermedades silenciosas. Él, sin embargo, tenía su propia interpretación. Decía que el universo estaba cerrando un ciclo, y que su alma pronto emprendería un viaje hacia una dimensión donde ya no existiría el dolor. Durante semanas apenas podía caminar sin ayuda. Su respiración era corta, su voz más tenue, pero sus ojos, siempre tan expresivos, tan llenos de energía, seguían brillando cada vez que Willie entraba en la habitación. Willie trataba de ocultar su preocupación, pero Walter, que había interpretado miles de rostros durante décadas, no podía ser engañado. «Estás asustado», le dijo una mañana, mientras tomaba su mano. «No», respondió Willie, pero su voz tembló. «Lo estás, y yo también. Pero estamos juntos. Eso basta». Willie bajó la mirada para que Walter no viera las lágrimas acumuladas, pero él sí las vio. Siempre las veía.
La visita inesperada, la familia, las tensiones y el secreto a punto de estallar. Aunque Walter siempre había mantenido una relación cercana con su familia, también existía un muro invisible que él nunca había logrado derribar por completo. El muro entre su vida pública y su vida íntima. Sus familiares lo amaban profundamente, pero no comprendían la magnitud del vínculo que tenía con Willie. Un día, sus sobrinas llegaron a visitarlo. Entraron con preocupación genuina, lo abrazaron, le hablaron con cariño. Pero cuando vieron a Willie acomodando las almohadas, ajustando los medicamentos y respondiendo cada orden médica como si fuera suya, sintieron algo que nunca antes habían sentido. Una presencia demasiado firme, demasiado íntima. Una de ellas, con voz suave, preguntó: «Willie, ¿puedes dejarnos un momento a solas con él?». Fue como una puñalada silenciosa. Willie, siempre respetuoso, asintió. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, sintió la mirada de Walter clavarse en él. «Quédate», dijo Walter, con un hilo de voz. Las sobrinas se miraron incómodas. «Tío, solo queremos hablar contigo. Todo lo que quieran decir, pueden decirlo frente a él». Ese fue el primer indicio para la familia de que la relación entre ambos era más profunda de lo que jamás habían imaginado. Una de las sobrinas intentó cambiar de tema, enfadada por dentro pero intentando disimular. Walter no se dejó engañar. «Willie, es mi familia», dijo con firmeza, mirando directamente a sus ojos. El silencio que siguió fue tenso, cortante. A partir de ese día, todos comprendieron que algo estaba por revelarse. Las confesiones más íntimas, cartas, recuerdos y verdades que quemaban. A medida que Walter perdía fuerza, comenzó a dictarle a Willie una serie de cartas. No eran cartas de despedida, eran cartas de revelación, de aceptación, de cierre de ciclo. Cada una estaba dirigida a una persona distinta, a sus seguidores, a sus sobrinas, a sus amigos de toda la vida. Pero una sola carta estaba reservada exclusivamente para Willie. Una carta que nunca quiso que el mundo leyera. Y sin embargo, en este capítulo reconstruimos parte de lo que él expresó, porque fue allí donde dejó su máxima confesión. «Tú has sido el amor de mi vida, el único amor que elegí y que me eligió». Esas palabras, escritas con dificultad, hicieron que Willie tuviera que detener la transcripción varias veces. No podía seguir. Las lágrimas lo cegaban, la emoción lo desbordaba. Walter, con una paciencia infinita, esperó cada pausa. «No tengas miedo de sentir», le dijo. «No tengo miedo», susurró Willie. «Tengo miedo de perderte». «No me vas a perder. Parte de mí se quedará contigo». Las cartas siguieron durante días. Walter dictaba recuerdos de viajes, anécdotas pequeñas, agradecimientos sinceros. A menudo se detenía y tomaba aire antes de continuar, como si cada frase le quitara un pedazo de vida, pero también le diera un poco más de paz. La noche más larga. Cuando Willie entendió que era el final, llegó una noche particularmente silenciosa. No había viento, no había ruido, no había movimiento. Incluso los animales parecían haber guardado un respeto instintivo por lo que estaba por suceder. Walter estaba recostado, respirando con dificultad. Willie estaba sentado a su lado, agarrándole la mano con una delicadeza que parecía sostenerlo con los hilos más frágiles del amor humano. «Willie», susurró Walter, casi inaudible. «Aquí estoy. Quiero que escuches algo. Dime. No te disculpes por amarme. Nunca». Willie cerró los ojos con fuerza. Ese fue el momento en que supo que el final había comenzado. Walter continuó: «Y no permitas que nadie te haga sentir que nuestro amor fue una vergüenza». «Nunca lo fue», respondió Willie, con voz quebrada. «Lo sé. Pero el mundo tiene miedo de lo que no entiende». Hubo un silencio largo. «Si pudiera volver a vivir», dijo Walter finalmente, «te elegiría otra vez. Siempre te elegiría». Willie apoyó su frente sobre la mano del hombre que había cuidado toda su vida. Ese fue el comienzo de la última madrugada que compartirían. El instante final. Un adiós sin adiós. El amanecer llegó con un resplandor suave. Walter abrió los ojos lentamente, como si cada movimiento fuera un esfuerzo gigantesco. «¿Estás aquí?», preguntó. «Siempre», respondió Willie. Walter sonrió apenas. «Gracias por haber sido mi compañero». «Gracias a ti», respondió Willie, «por dejarme amarte». Walter apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba. Miró a Willie una última vez. Y entonces, con un suspiro tan delicado que parecía deshacerse en el aire, se fue. Su rostro quedó en paz, como si, finalmente, hubiera entregado al universo su verdad más profunda. La reacción de la familia y el conflicto inevitable, cuando la familia llegó, encontró a Willie sentado al lado del cuerpo de Walter, sosteniendo su mano inmóvil. Las miradas fueron duras, inquisitivas, incómodas. Nadie se atrevió a decirlo en voz alta, pero todos sabían que la relación entre ellos era algo más que trabajo.
Una de las sobrinas preguntó, ¿estabas con él cuando...? Willie asintió. ¿Qué te dijo?, insistió. Willie, en ese momento, tomó una decisión. Respetar lo que Walter había querido que permaneciera entre ellos. Que estaba en paz, respondió simplemente. No dijo nada más. No reveló la carta. No reveló la confesión final. No reveló las palabras que él consideraba sagradas. Sin embargo, la familia encontró entre las pertenencias de Walter un sobre dirigido a ellos. Dentro, el astrólogo había escrito: Willie fue mi compañero de vida, respétenlo. Él me dio amor cuando más lo necesitaba. Esas palabras cayeron como un rayo. Hubo discusiones, tensiones, incomodidad. Algunos lo aceptaron, otros no. Pero la voluntad de Walter era clara, el legado emocional. Lo que dejó para Willie. Al leer su propia carta, en soledad, Willie rompió en llanto por primera vez en décadas. Walter le había dejado 3 cosas. Una llave antigua. Pertenecía al primer apartamento donde ambos compartieron una noche juntos. Un anillo, que Walter nunca usó en público, pero que representaba para él un compromiso que el mundo nunca permitió mostrar. Un mensaje final, escrito con esfuerzo casi sobrehumano. Willie, tú fuiste mi hogar. No llores por lo que se terminó. Sonríe por lo que vivimos. Willie cerró la carta contra su pecho. Era, sin duda, el dolor más grande de su vida. El mundo reacciona. Rumores, homenajes y la verdad que empieza a emerger. Cuando la noticia de la muerte de Walter Mercado se hizo pública, miles de personas alrededor del mundo enviaron mensajes de amor, admiración y gratitud. Su legado espiritual se multiplicó, pero también comenzaron los rumores. ¿Quién era realmente Willie? ¿Por qué siempre estaba tan cerca? ¿Por qué Walter lo mencionaba tanto en sus últimos meses? Los periodistas comenzaron a investigar. La familia, acorralada, no sabía cómo responder. Fue entonces cuando una de las sobrinas, después de leer varias veces la carta de Walter, decidió hablar públicamente. Willie no fue solo su asistente. Fue la persona que más lo amó y que más lo cuidó. Y eso merece respeto. Las palabras causaron impacto en todo el continente. Por primera vez, la relación entre ambos comenzó a ser reconocida, aunque no oficialmente, aunque sin detalles, pero con una dignidad que Walter siempre quiso que Willie recibiera. La última voluntad. El homenaje que Walter pidió en secreto. Entre los documentos finales, Willie encontró un papel escrito a mano. Quiero que mi despedida sea luminosa, que no lloren por mí, que celebren el amor, y que Willie tenga derecho a decir unas palabras, solo si su corazón lo permite. El día del homenaje, miles de personas llenaron el teatro. Había flores, música, videos, mensajes grabados. Willie permaneció sentado, en silencio, sin intención de hablar. Pero cuando mencionaron su nombre, el público comenzó a aplaudir. Un aplauso largo, respetuoso, cálido. Willie se levantó, caminó hacia el escenario, y por primera vez en su vida habló en público sobre Walter. Él me enseñó que el amor verdadero no necesita ser visto para ser eterno. Fue la única frase que pronunció. El teatro entero se levantó. Epílogo. El amor más allá de las estrellas. Años después, Willie aún conserva la llave, el anillo y la carta. Nunca se volvió a enamorar. No porque se negara a hacerlo, sino porque sabía que algunos amores son tan vastos que ocupan toda una vida. Sigue hablando con Walter en sus pensamientos. Lo siente cuando mira las estrellas. Lo escucha cuando el silencio de la noche es profundo. Y aunque el mundo ahora reconoce la magnitud de la relación que compartieron, nadie, absolutamente nadie, sabe realmente cuánto se amaron. Solo ellos dos, solo sus almas, solo su historia, vivida en secreto, y revelada solo cuando el universo decidió que era hora.